¿Estás orando? Buenas, Jordi. Como vemos, el tiempo de Valencia también es una barbaridad. Los tiempos están muy revueltos, pero gracias a ello hemos encontrado un artefacto del dios Apolo en la playa de Pinedo. Nuestro equipo de investigación ya está en ello para descubrir los misterios que atañan esta divinidad. En primer lugar, hay que hablar de su procedencia. El dios Apolo era hijo de Zeus y Leto. Como ocurre en la mayoría de las historias contadas, era la mujer de Zeus, se quería vengar por el desengaño amoroso de su marido. El castigo de Leto fue no poder dar a luz en el continente ni ninguna isla. Por ello fue Delos quien acogió a la diosa, ya que no era una isla fija. Es importante conocer que Apolo tiene una hermana, melliza, Artemisa, quien, como dicen historias, nació un día antes y ayudó a su madre a dar a luz a su hermano. Apolo, al igual que otros dioses, era venerado por personas y pueblos, como es el caso de Delos, que fue consagrado a este. Este forma parte de los 12 dioses del Olimpo. Zeus y Hera. Hefesto y Artemis. Atenea y Afrodita. Hades y Poseidón. Ares. Hermes. Dionisio. Nuestro dios era muy polifacético. Era el dios de las artes, especialmente de la música, de la medicina, del sol y de la profecía, como es el oráculo de Delfos, que más tarde mis compañeras hablarán de él, y de la belleza masculina. Sus atributos son la lira, que podemos hacer referencia al mito de Hermes, el arco, las flechas, así como el laurel, que a su vez hace referencia al mito que tiene con Dafne, quien se convirtió en un laurel para evitar que este dios llegase a ella. Su iconografía suele ser peculiar. Representa el ideal masculino. Suele ser representado como un hombre encantador, fuerte, valiente e inteligente, siempre desnudo. El oráculo de Delfos se encontraba en un importante centro religioso situado a los pies del monte Parnaso, en Grecia. Los helenos acudían al santuario del dios de Apolo para conocer su futuro de boca de Titia, una sacerdotisa que se comunicaba directamente con esta divinidad. Para consultarlo, había que ofrecer a Apolo una tarta hecha con miel y sacrificar una cabra que se quemaba en una hoguera rociándola con agua. Si el cuerpo del pobre animal temblaba durante la ofrenda, significaba que Apolo accedería a hablar. Cuenta el mito que en Delfos cayó el ónfalos, la piedra que engulló Crono, el padre de Zeus. Allí fue donde Apolo estableció su oráculo, tras derrotar a la serpiente Pitón para obtener su sabiduría. El templo era un recinto sagrado sobre una plataforma tan alta que era necesaria para una rampa de acceso en el lado este. Actualmente los restos de este templo pertenecen al último siglo, construido entre 370 y 330 a.C. Este último templo era de orden dórico, períptero y hexástilo, con 15 columnas en los lados largos y medía 60,32 por 28,32 metros. En la cámara secreta solo podían acceder los sacerdotes y la pitia o la pitonisa, y custodiaba el ónfalos y brotaba el agua de la fuente en Casiopea. La ciudad de Delfos ha sido muy importante a lo largo de la historia. Se situaba al lado del monte Parnaso, en una ciudad delfócida, al otro lado del Cirfis. Es una ciudad muy pequeñita, tenía alrededor de unos 3 kilómetros de circuito, mientras que el templo estaba bajo la ciudad, junto a unas rocas fedríades. Estas rocas fedríades se llaman así dado a su proyección semicircular. La mitología dice que este templo o ciudad perteneció a otros dioses anteriores a Apolo, como Gea o Termis. Al sur de la ciudad se había construido una muralla que hacía la función de proteger la ciudad de accidentes naturales. Actualmente, para situar la ciudad en el mapa, se podría decir que está cercana a la ciudad de Castri, a unos 15 kilómetros del Golfo de Corinto. El pozo oráculo consagrado al dios Apolo no se encuentra en el centro del culto de Apolo en Delfos, sino en Atenas, en un edificio oracular dedicado a Apolo. Este fue descubierto por unos arqueólogos, que lo encontraron bajo una mesa de mármol que sobre ella llevaba un símbolo religioso helénico, que permitía la comunicación directa con los dioses, un ónfalos. Por ello, era considerado el ombligo del mundo. Era el punto central desde el que tuvo origen la vida en la tierra.
El pozo se utilizaba para practicar la hidromagia, un método de adivinación por medio del agua. El agua en particular, la de beber, era sagrada. Estaba protegida por ninfas, que podían volverse malvadas si alguien maltrataba sus aguas. Este oráculo era utilizado para conocer el futuro o cuestiones con una posible solución. Para finalizar, el pozo estaba revestido interiormente con cilindros de arcilla. También tenía inscripciones en griego que decía: ven a mí, oh Peán, y trae contigo el oráculo verdadero. Los sacerdotistas que recibían de los dioses las respuestas lo hacían a través de inspirar unos vapores divinos. Estos gases les hacían entrar en un estado de concentración y de esta forma recibir estas ansiadas respuestas en lenguaje críptico y exigía una interpretación. Según el mito de Plutarco, los gases que inspiraban las sacerdotisas se deben a una gran fractura geológica subterránea y de ahí salían los gases. Se descubrió que estos gases eran tóxicos. El oráculo de Delfos era un lugar sagrado donde acudían los griegos para preguntar a los dioses sobre lo que les inquietaba. La Pitia, o pitonisa, era la encargada de interpretar los mensajes de la divinidad. Estas mujeres eran elegidas sin importar la clase social a la que pertenecían. Tan solo se les pedía llevar una vida irreprochable. Se comprometían a vivir para siempre en el santuario. Estas profetizaban sus vaticinios en un estado de trance o locura. Era como si el dios entrara en ella y se expresara mediante su voz como una especie de medium. Primero se bañaba y bebía agua de la fuente en las proximidades del templo. Luego cogía una rama de laurel, cuyo árbol sagrado era de Apolo. Se sentaba en lo alto de un trípode, al fondo del templo, llamado Aditón. Desde allí emitía los oráculos que luego una serie de sacerdotes ponían por escrito, a menudo en verso, para que la respuesta fuera más precisa. Los consultantes también debían seguir unas normas, como por ejemplo ir al oráculo purificados. Además de llevar como ofrenda el pélamo, torta de cebada y una cantidad de dinero, más un sacrificio de un animal, cuya carne se quemaba en honor al dios y la otra parte era para los asistentes. Eran consultas muy variadas. Era tanta gente que iba a consultar que épocas de gran apogeo había hasta 3 pitias. Los sacerdotes tienen una función muy importante en este oráculo. Cuando Apolo toma el cuerpo de un delfín es para traer un barco procedente de Creta y utilizar a toda la gente que hay dentro como sacerdotes. Los utiliza para encargarse de adorar al dios Apolo Delfinio y ser los guardianes de este templo, el templo Delfinio. Los sacerdotes se repartían diferentes tareas y atendían sobre todo a la Pitia. Estaban los hiereis, que eran los encargados de realizar los sacrificios, los profetai, que se encargaban de ayudar a la Pitia, y los osioi, que su única función era cuidar el culto. Cuando la Pitia ejercía su profesión de pitonisa, bebía agua de la fuente Casotis y pronunciaba unas palabras inentendibles, pues los sacerdotes eran los que se encargaban de escuchar y escribir todo lo que decía ella para que el cliente pudiese entenderlo. También se decía que los sacerdotes podían anticipar el futuro, pero esto se negó cuando un maremoto destruyó el templo y ningún sacerdote lo pudo anticipar. Un sacerdote muy importante fue Plutarco, que además también fue historiador y biográfico.